Bien, entonces vamos a empezar. El procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Primero vamos a hallar la densidad aparente de la arena. Es decir, vamos a calibrar nuestra arena, vamos a obtener la arena que nos va a ayudar a obtener nuestra densidad de campo. Ya hemos dicho que debe de ser pasada. Esta de acá está pasada por la malla número 10 y la malla número 20. Recuerden que tienen ese rango entre las 10 y las 60. En el cambio está 10 y 40. Entonces nuestra arena deberá estar tamizada, lavada, disecada. Luego tenemos nuestro envase, ese sombrerito que les acabo de mostrar, que deberá tener el diámetro, ¿no es cierto?, del cono. Lo que vamos a hacer es pesarlo, con esto vamos a obtener el peso del cilindro y el volumen del cilindro. En nuestro caso, como no lo tenemos, vamos a usar el destructor. El molde de 4 pulgadas. Entonces lo que vamos a hacer es pesar, ¿no es cierto? Y obtenemos nosotros el volumen de este cono, ya lo tenemos, ¿verdad? Igual si no lo tienes, sacan con el vernier, el diámetro, la altura, sacan el volumen de este molde y lo que van a hacer pues, es colocar la arena porque lo normal es que se debería de voltear este cono, se debería de voltear, aperturar y llenar, ¿no?, hasta esta forma. Entonces, como no lo tenemos, vamos a hacerlo con esto, que para mí no es lo mismo. Bueno. Su Jaime. Pero el pie Quieren, pero van a necesitar más arena, se van a demorar un poquito más. No se hace esto, ojo, no se lo deja ahí, sino que luego, sí, eso es algo que luego, sino que para que ustedes puedan ver, porque los veo que están tomando, están filmando. Lo hago porque tengo más espacio para filmar. Una vez que se deja ahí el molde, no se lo mueve, ojo. La idea es que se parezca a lo que vamos a hacer en obra, en campo. Listo, entonces la idea es que todo esté colmado y con el tamaño del cono, ¿sí? Y luego se enrasa, sin aplastarlo. No se deberá aplastar, ¿ya? Listo. Y si queda así, vacío. No deberá quedar vacío. No, Yo lo hago para no derramar ni ensuciar más. Es porque no tenemos nosotros el molde acá, pero ustedes, por favor, con el mayor cuidado y el mayor tiempo. Igual con el molde, al enrosar también se Claro, también se vacía, pero todo eso deberá quedar llenado hasta acá. No deberá quedar así. Ya. Para que no... Pero igual me ayudan ustedes pues a limpiar. Ya, sí. Ya voy, Paquita, ayuda. Oh. ¿Sí? Deberán limpiar todo esto, por favor, que no quede nada porque les va Limpia, hoy limpia. les va a fregar en el peso, ¿no? Es más, miren, ve, acá ya hay partículas de arena que se han metido acá. Que si yo agarro y muevo así, ¿sí se baja? Claro. A ver. Es que esa es una arena, sus partículas pues los diámetros son grandes, existen poros entre ellos, existen vacíos y no voy a obtener el peso real. Listo, entonces una vez que está bien limpio, ¿qué hacemos? Se pesa, ¿no es cierto? Entonces vamos a quitarle al peso de la muestra más el molde, vamos a quitarle el peso del molde. Por lo tanto vamos a obtener el peso de la arena, de la muestra.
Al tener el peso de la muestra más el volumen del molde, ¿qué vamos a tener? Empezó de arena. No, ¿qué? Ustedes por inercia. A ver, ya otra vez. Tenemos acá el peso del molde más la muestra, menos el peso del molde, vamos a obtener el peso de la muestra. Y ya tenemos el volumen del cilindro, por lo tanto tenemos el volumen de la muestra. Con estos dos valores, ¿qué es lo que vamos a obtener? El peso específico húmedo. Ya, muy bien. El peso de la densidad húmeda. Muy bien. Entonces, miren, con eso nosotros tenemos acá. El peso de la arena será igual al peso del cilindro más la arena menos el peso del cilindro. Tenemos el peso, tenemos el volumen y con eso vamos a encontrar la densidad de la arena. Con eso nosotros ya calibramos la arena. Ya tenemos la densidad de la arena, ¿sí? Esta arena que nosotros hemos obtenido acá, la densidad, pues deberemos llenarlo, porque esto nos va a servir para poder obtener la densidad del campo. ¿Sí? Luego, ya. Por otro un hoyo. Este hoyo tendrá el diámetro de esta plaquita. ¿Ya? ¿Qué altura deberá tener este hoyo? Deberá tener unos de 12 a 15. ¿Listo? Entonces uno va midiendo. Ahora, para poder sacar la densidad de este material, ¿qué necesito? Volumen de masa, su El volumen peso de la muestra sobre su volumen del hoyo. de la muestra. Ahora, con esto voy a sacar yo la densidad, ¿no? La densidad natural. Bien. El peso de la muestra, ¿cómo lo obtengo? Sacando todo este material sin desperdiciar ni un gramito en lo posible y pesando. Con eso voy a tener yo el peso de la muestra natural. El reto para nosotros es sacar el volumen, porque no voy a poder sacar el volumen nada más viendo el diámetro y sacando la altura. ¿Por qué? Porque de todas maneras sí o sí va a ser irregular, ¿no? El hoyo que yo voy a hacer. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es colocar ese cono y rellenarlo de arena. Y al rellenarlo de arena, la arena bien. Ya, no hay problema, nosotros tenemos ahí. Ya. Entonces, miren, teniendo nosotros acá, vamos a llenar, ¿no es cierto? Lo vamos a llenar. ¿Y cómo va a quedar? El cono va a tener esta forma. ¿Sí o no? Sí. Si yo volteo esto y abro, se va a llenar el cono y se va a llenar el hoyo, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito obtener el peso de la arena que se encuentra en este lado del cono, para yo luego restar y nada más obtener el peso de esta muestra interna de arena. Este va a ser el peso de la arena que se ha ingresado. Entonces, si yo tengo este peso de la arena que he ingresado en el hoyo, peso de la arena en hoyo, ¿cómo voy a poder obtener el volumen? Excelente, ya tengo la densidad de la arena. Tengo la densidad de la arena. Tengo el peso de la arena en hoyo. Relacionamos el volumen. Sí. Tengo el peso de la arena en hoyo. Por lo tanto, el volumen, este volumen, que es el volumen que ocupa esta parte del hoyo, ¿no? Volumen de arena en hoyo
¿A qué será igual? A la densidad de la arena que hemos encontrado nosotros acá sobre el peso de la arena en el hoyo. Entonces, ¿qué nos dificulta para hallar esto? El peso, para restarle este peso que cae en el cono. ¿Cómo es que lo encontramos? Está al revés de la fórmula. No es volumen pasa a multiplicar, el densidad pasa a dividir. No, ustedes son los que me dictan. Ya, dígame bonito, a ver. El volumen es igual al peso de la muestra sobre la densidad de la arena. Eso ya es algo que ustedes deben de saber bien. Yo estoy consultada en explicarles el paso a paso. ¿Sí? Bien. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar primero el cono más la arena. ¿Bien? Al límite. ¿Cómo? No necesariamente. No necesariamente. No debe estar completamente lleno. Entonces vamos a empezar, suponiendo que acá está la balanza, una balanza moderna, es transparente por si acaso nuestra balanza. Todos más o menos, con todo pesará unos 7 kilos. Acá, ¿cuánto tendrá? Pues unos 5. 5 y 2 kilos. Sí, por ahí. ¿Ya? ¿Por qué pone 0.1? Ahí va. Porque la otra balanza de 0.0. No pusiste. No. ¿Cuánto balanzas tiene? 2. Hay 3 tipos de balanzas. Estamos usando las dos mayores. Eso es. ¿Y la otra? ¿Cuánto es 0.001? No, es 0.0. Tenemos una de 0.1 y la otra de 0.1. Lo que resiste más. Bueno, siempre trabajando y limpiando. Esto no se debe de hacer, porque no estamos dentro de... Porque ya los ciudadanos se lo vendemos. Entonces lo que vamos a hacer es pesar nuestro cono con nuestra arena. ¿Listo? En laboratorio. Luego vamos a colocar en laboratorio, en una mesa, lo vamos a colocar en nuestra placa. Vamos a voltearla. Y vamos a abrir. Y va a caer hasta que se llene, ¿sí? Todo el volumen. Reloj de arena. No quiero desperdiciar arena en la mesa. No, es la. ¿Lo barre? ¿Qué tenemos que levantar? ¿O cae solo supuestamente? Sí, ¿Lo voy a levantar? Ya, imaginemos que. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Tengo que levantarlo un poco, ¿no? Bien, entonces, todo esto de acá se va a llenar con el volumen del cono, ¿no es cierto? Ya. Y lo que vamos a hacer es nuevamente pesarlo. Entonces vamos a tener el peso inicial y el peso final. Y por diferencia vamos a tener el peso de la arena en el cono. ¿Correcto? Bien. Y eso es lo que tenemos acá. Vamos a tener el peso del cono. ¿Listo? ¿Y más o menos cuánto se tarda en vaciarse el cono? Un poco, un minuto y medio. Gracias. Bien. Listo. Entonces, pasemos nuestros datos. Tenemos la densidad aparente de la arena. Tenemos acá el peso del recipiente del cilindro. ¿No? Del cilindro, en este caso, vamos a usar el del protocolo estándar porque no tenemos el otro recipiente. Luego tenemos acá el peso del recipiente del cilindro más la arena. ¿No? Es lo que hemos pesado luego una vez que hemos colocado la arena. Y vamos a sacar el volumen, ¿no? En este caso, la altura del recipiente diremos que es de 11 centímetros. El diámetro del recipiente diremos que es de 15 centímetros. Ustedes por favor lo miden. Este es un ejemplo. Y con esto calculamos nosotros el volumen del recipiente. ¿Correcto? Por favor pregunten si lo entienden. Y luego tenemos el peso de la arena. ¿Cómo hemos encontrado el peso de la arena? El peso del recipiente, del cilindro más la arena. Menos el peso del del recipiente. cilindro. Y con eso tenemos el peso de la arena. Y con ello tenemos el peso, tenemos el volumen
con ello determinamos la densidad de la arena, ¿verdad? Y este será de, bueno, en este caso, de segundo ejemplo, es de 1.33 gramos por centímetro. Bien, listo. Por otro lado, vamos allá, y ya saben por qué necesitamos saber el peso de la arena en cono. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos el peso del cilindro, cono más arena, que es el peso inicial, antes de voltearlo y abrirlo. Luego vamos a tener el peso del cilindro con el cono más la arena final, porque ya lo hemos abierto, lo hemos vaciado, no hemos cerrado, lo hemos pesado. Y la diferencia pues será el peso de la arena en el cono. Ya encontramos el peso de la arena en el cono. ¿Para qué nos va a servir? Hallar el volumen. Muy bien, para hallar el volumen, ¿no? Este volumen que se encuentra acá, hemos determinado el peso y este peso es el que nos va a servir para restarle, ¿no?, al peso final que nosotros hemos encontrado en nuestro hoyo, ¿verdad? Listo. Tercer paso. Ahora sí, vamos a determinar el volumen de la muestra del estrato en estudio y la densidad del suelo. Entonces, en un momentito nos vamos a ir a campo, vamos a colocar nuestra plaquita y luego con el cincel y la comba vamos a hacer este hoyo, ¿no? Más o menos entre 12 y 15 centímetros, ¿sí? Luego vamos a voltear nuestro cono de arena, vamos a aperturar y vamos a hacer que toda la arena salga. Una vez que toda la arena ha salido, vamos a hacer el peso, ¿no? Antes de voltearlo hemos debido de pesar, vamos a tener un peso inicial, ahorita vamos a darle un ejemplo. Luego, una vez que hemos vaciado toda la arena acá, vamos a tener un peso final. A este peso final deberemos de restarle el peso del cono, ¿sí? Y vamos a tener el peso del hoyo. Ya vamos a ver. Listo. Bien, entonces, ya saben, vamos a hallar la densidad neutral y primero vamos a definir qué calificada es. Supongamos que ustedes están en una carretera bastante grande. Supongamos que estamos en una carretera, ¿verdad? Vamos a tener nosotros quizás varios puntos que nos van a pedir cuando nosotros saquemos nuestra densidad de campo. Por lo tanto, debemos de identificar. También deberemos de identificar el estrato. No sabemos si es de la subrasante, de la subbase o de la base. Deberá de identificarse. Bien. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? El peso del cilindro con el cono más la arena inicial. Es decir, antes de llevarlo a sacar la densidad de campo, hay que pesar. ¿Sí? Vacío no, con la arena, completamente llena. Ahora miren, se recomienda, si van a sacar varias densidades de campo, hay que llevar nuestra balanza a obra. ¿Sí? Y ahí se pesa. Si van a hacer uno nada más, lo pueden pesar en el laboratorio. Se pesa. ¿Listo? Con eso tenemos nuestro peso inicial. Luego, hacemos nuestro hoyo, ¿no es cierto? Hacemos nuestro hoyo de 12 a 15 centímetros, volteamos nuestro cono, aperturamos, dejamos que la arena descienda hasta cuando ya vemos que no se mueve, que ya no baja, luego subimos un poquito ahí, cerramos. ¿Sí? Perdón. Ahora sí. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a pesarlo nuevamente. ¿Sí? Y la diferencia de peso va a ser la arena que ha entrado en el hoyo y la arena que se ha quedado en el cono. Entonces, esto es el peso final. Luego tenemos el peso de la arena en el cono, que es lo que nosotros hemos hallado en laboratorio. ¿Sí? Pregunten, por favor, si no se entiende. Y luego tenemos el peso de la arena en el hoyo. ¿Cómo hemos hallado? ¿Cómo lo hallarían? Restando Victorino. Ajá. Entonces,
sería el peso inicial menos el peso final menos el peso Claro. del cono. Del cono. Y con eso nosotros tenemos el peso de arena en el hoyo. ¿Sí? Bien, ahora tenemos ya el volumen del hoyo, perdón, tenemos el volumen de la arena O la decía. y tenemos la densidad de la arena. ¿Cuánto es? De 1.33. Esto ya es calibrado, esto ya hemos encontrado nosotros en laboratorio. ¿Sí? Entonces tenemos la densidad de la arena, 1.33. Por lo tanto, ya tenemos el peso de la arena en el hoyo, tenemos la densidad de la arena y vamos a pasar ahora a sacar el volumen del hoyo. ¿Sí? ¿Cómo sería? Es igual al peso de la arena. El volumen del hoyo será El peso muy de la arena del bien. hoyo sobre la densidad de la arena. Excelente. ¿Sí? Y con eso tenemos la densidad de la muestra, ¿no es cierto? Densidad de la muestra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Ya. Ahora, esta es la densidad. ¿Para qué sirve el porcentaje de humedad? Muy bien, buena pregunta. Nos quedamos acá, miren. Y con esto nosotros obtenemos la densidad de la muestra, es la densidad natural de la muestra. Pero nosotros tenemos que hacer las comparaciones de la densidad seca en campo con la densidad seca en laboratorio, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes han encontrado en la clase pasada. Entonces necesitamos, ustedes ahora sí, hasta acá van a presentar su informe. Este es el grado de compactación que ustedes necesitan sacar para poder ser comparado con el expediente técnico. Entonces, la densidad de laboratorio es la que ustedes han sacado, ¿no es cierto?, de su proctor modificado, de su proctor estándar, en este caso si estamos en carretera, este es un modificado, y esta densidad de campo es la densidad seca. Por lo tanto, acá tenemos la densidad natural, necesitamos hallar la densidad seca. Para eso necesitamos el contenido de humedad. Y ahí es donde interviene el speed. ¿Listo? Vamos a ver cómo se usa el speed. Está malogrado, sí, está malogrado. Ya les comenté que está malogrado, ¿no es cierto? Bien. Como está malogrado y como nosotros no estamos con nuestra maquinaria ahí esperando porque ya vamos a continuar con las demás capas, ustedes van a obtener el contenido de humedad en el horno, como ustedes saben. ¿Ya? 12 horas, la idea es que ustedes saquen la densidad de seca. ¿Listo? Sí, pero igual es importante que ustedes sepan cómo se trabaja en campo. O sea, cuando yo escalo, bueno, yo pongo mi base, escalo de 12 a 15 centímetros. ¿Dónde pongo la base? En una bolsita o en una bandeja. La idea es no Pero que no hacer salga. nada porque necesitamos empezar inmediatamente. Por eso se lleva la balanza. Nosotros no vamos a hacer balance. La traen acá. O sea, miren, la idea es que ustedes sepan hacer el ensayo, para qué lo hacen. Ahora, no pueden sacar el material del campus universitario, pero van a hacerlo acá cerca. Vamos a ver si lo hacemos por el pabellón E o si lo hacemos nada más acá. ¿Ya? Listo. Entonces, la balanza la van a tener cerca. ¿Por qué es necesario obtener el contenido de humedad inmediatamente? ¿Qué me dice? Esta era la clase pasada. Cuando estamos en obra, ¿por qué necesitamos sacar el contenido de humedad inmediatamente? Para que no se seque. ¿No? Sí, o sea, esta densidad de campo se saca al toque y se le da de información al ingeniero para que saquen y vean cuán compacto se encuentra en ese momento el suelo, para que procedan con la siguiente capa o para que vean si van a levantar. Aunque Mientras uno, ahorita por que vas a ejemplo, ver si los tienes que pasos, sí hacer el puedes. speed y uno se va a Porque su si pasa y horno, todo, ¿no? Y soltar. las 12 Ya horas, llovió. ya llovió, ya se secó, ya se alteró el sabor. Sí, entonces por eso se usa el speed. Entonces yo también hacer varios ensayos con el hecho de hacer pues ensayos o solo es uno y ya son. No,
¿no? Se supone que a ustedes los van a llamar para que haya una densidad seca de un suelo compactado. O sea, yo acabo de compactar y te pido que van a hacer la densidad seca para que compares si está conforme al expediente técnico. ¿Sí? Entonces les van a pedir y les pedirán pues para ver si está bien compactado. Se supone que en ese momento no va a estar saturado, no va a estar seco, va a estar realmente compactado. Y a mí me interesa saber cuán compactado está ese material. ¿Esa es tu pregunta o cuál es tu duda? Una general pregunta. Por ejemplo, tengo un rodillo que voy a compactar mi muestra. ¿Cuántas veces tengo que pasar por el rodillo para saber que ya está compactado? Entonces yo sé cuál es mi densidad máxima de compactación. Ahí tu pregunta más rápido, ¿no? Tú quieres saber qué instancia haces tu densidad, ¿no? Tu distancia es igual que tu número de alicates que tienes. En este caso, para carreteras, a 500 metros y con el tipo de carretera y según la orografía que tienes, también toque. Y ahora, para ver lo que es el rodillo, se corran, que yo decía ahora máquina, cuánto lo podemos ahorrar. Entonces ahí está, pues, cuando tú ves el grado de compactación, normalmente tú aplicas el 95%, tú llegas a tu 95%, entonces ya vas a calcular con ese dato la máquina de acuerdo a tu rodillo, de acuerdo al peso que tú tienes, al tizón que va a tener en este caso. Entonces, de acuerdo a eso ahí, y también tú vas a ver de acuerdo al tipo de suelo, qué tipo de rodillo vas a utilizar. Entonces, de acuerdo a eso, también te vas a ahorrar un montón de tiempo en lo que es un horas más. Y entonces podemos conocer sí o sí mi proctor para poder hacer eso. Exactamente, porque con el proctor vas a tener la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo. Y acá con este ensayo tú vas a verificar si está de acuerdo a tu proctor, ¿no? Y como les dije, y el proctor te va a servir también para todos tus diseños de pavimentos, tanto la subbase, base, la rasante, te va a servir para que puedas diseñar con tu CV. Ya. Entonces, como después yo ya saqué mis cálculos, mi densidad máxima, mi humedad máxima, todo. Ya, ahí yo ya tengo, mi suelo ya está compactado según mis cálculos con el peso del pisón, todo. Y después cuando está compactado, recién voy a hacer este ensayo. Claro, o sea, supuestamente el cliente es el que va a venir, claro, tú vas a ver, o sea, tú para verificar tu grado de compactación que vas a llegar, haces el ensayo, claro, exactamente. O sea, mire, ustedes son, por ejemplo, ¿no? Vamos a identificar dos cosas. Uno es el que hace el expediente técnico, uno es el que hace el proyecto y el otro es el que ejecuta el proyecto. El que hace el proyecto dirá, se deberá usar el afirmado de tal cantera, ¿no? El nombre de la cantera, el afirmado, deberá tener tales características. La densidad de proctor seca máxima y el óptimo contenido de humedad máximo encontrado en el laboratorio estándar. Y deberá tener, por ejemplo, hasta, dependiendo del tipo de obra, se les dirá, pues, ¿no? 95% de compactación, etc. Entonces, lo que el proyectista halle en el laboratorio es la densidad máxima que ese material va a poder lograr compactarse, ¿no? Que es lo máximo que se puede compactar, y el óptimo contenido de humedad. Esos datos a mí como ejecutor me van a servir mucho. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a comparar que lo que yo haga en obra, voy a tratar de similar lo que el proyectista hizo en laboratorio, pero nunca va a ser lo mismo. Pero sin embargo hay unos parámetros, que es el porcentaje que le dijo el ingeniero Juan, del cual deberá de fijarse. Por ejemplo, si yo obtengo un grado de compactación, a mí me dicen, ¿no? Para su rasante debe tener 89%, y yo encuentro un 88%, entonces significa que está mal, que debo de volver a compactar. Si yo encuentro un 89%, un 90%, mi supervisor me dirá, perfecto, continúa con la siguiente capa, y eso indicará que yo ya estoy lista para continuar, porque mi suelo está al grado de compactación que el proyectista me ha dicho que debe de tener. ¿Se entendió? ¿Sí? Es por eso que habíamos hablado en la clase anterior de esta fórmula. El grado de compactación, ¿a qué será igual? El grado de compactación es igual a la densidad seca encontrada en campo, que es esta, la que vamos a ver ahorita, entre la densidad seca en laboratorio multiplicada por 100. Eso es lo que ustedes han encontrado con su proctor
producto modificado con su producto que han hecho en laboratorio. ¿Se entiende? No, ¿Sí? el laboratorio. Entonces supongamos, ¿no? Que en el expediente diga, para la subrasante, deberá tener un grado de compactación, supongamos, del 90%. Para la subbase, deberá tener un grado de compactación del 95%. Y para la base, deberá tener un grado de compactación del 98%. Supongamos. Ojo, estos porcentajes varían dependiendo del tipo de pavimento. No es lo mismo sacar de un aeropuerto, que puede ser hasta del 99%, ¿sí?, que de una trocha, una carretera de primer, segundo, tercer orden. ¿Sí? Entonces, estos datos varían, estos datos nos dan en el expediente técnico. Y en el expediente técnico también nos darán la densidad máxima encontrada en laboratorio y su óptimo contenido de humedad. Esto de acá me va a servir más o menos si yo estoy construyendo. Llamo a mi técnico, llamo al ingeniero que es de suelos y le digo, por favor, háblame el contenido de humedad ahorita, como está en el suelo ahorita, para ver si comienzo a compactar o no. Entonces, yo como ingeniero más o menos percibo la cantidad de humedad que tiene, pero llamo yo al técnico y el técnico me dice, el contenido de humedad está. Entonces yo verifico y digo, no, está muy por superior al que me dicen que debería de estar según el laboratorio. Entonces, traeré la niveladora, pues, ¿no? Y comenzaré a secar el material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho agua. O si está muy seco, o sea, del speed saca y me dicen el contenido de humedad está por Saturno se drenaba, ¿no? Entonces traigo Pero una cisterna y comenzaré a rebajar la humedad. ¿no es cierto? Pero si viene el técnico y me dice, ingeniero, el contenido de humedad de este material verifico según lo que me dice en el expediente, de que se encontraba acá en el laboratorio, digo, entonces se parece. Voy a comenzar a hacer la compactación. Esa es la mejor manera de ahorrar, por ejemplo, en pasadas, ¿sí?, en horas máquina. ¿Por qué? Porque estoy con el material que me indicaron en el laboratorio, de la cantera que me dijeron, y estoy usando el contenido de humedad más cercano al que me dijeron en el laboratorio. ¿Sí? Esa es una manera. Y luego, para controlar si es que mi suelo está compactado, adelante, si es que el suelo está compactado, para controlar eso, el ingeniero y el supervisor va a solicitar que se haga una densidad de campo urgente, ¿no? Entonces se hace la densidad de campo, voy a obtener esa densidad de campo, lo que vamos a hablar acá ahorita, esta, y aplicando esta fórmula, donde voy a usar esta densidad de campo, esta densidad de laboratorio que ustedes se encontrado en el laboratorio, y esta densidad de campo que acabo de hallar, voy a sacar mi grado de compactación. Si por ejemplo estoy en la subrasante, yo tengo 89%, el supervisor me dirá, no procede, siga compactando. Si está al 90, 91%, adelante, continúe con su siguiente campo. ¿Se entendió? Sí, hay una tablita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, una vez que ustedes saben ya este ensayo, entonces podrían contratar, ¿no?, a una carretera para que puedan trabajar. Bien, vamos a ver ahora cómo es que se usa el speed. Bien, para esto hay que tener certificación para el uso del speed y no cualquiera lo puede usar. Por favor, es importante tener en cuenta de que hay que tener un permiso adecuado para el uso y por si acaso es un poco peligroso, por lo tanto deberán usar la protección correspondiente. ¿Ya? Listo. Miren. ¿Qué PP se necesitan para? ¿Cómo? ¿Qué PP se necesitan para utilizar? Bueno, mascarilla, pero una mascarilla que nos ayude a no percibir los olores. ¿Sí? Si se puede, lentes, mascarilla, ¿ya? Guantes. Y lo más protegido que se pueda. Trate de no oler, por favor. Sí, ¿por qué voy a hacer? Ya les voy a explicar por qué. Ya, entonces este es el speedy, ¿ya? Este speedy lamentablemente está malogrado, pero ese es un speedy antiguo.
los datos acá y nos va a dar las cargas o las presiones. Estas cargas, lo que se lee acá, se revisa en este gráfico y se proyecta en esta línea y con esto hallamos el contenido de humedad, ¿sí? Inmediatamente, ¿ya? De lo que se lee acá, se observa en la parte X, de ahí se proyecta a la recta y de ahí proyectándonos obtenemos el contenido de humedad. Ese es en este SPIDI. Pero los SPIDIs que ya han adquirido la facultad, nuestro programa de ingeniería, ya están los SPIDIs, nada más nos dan el contenido de humedad directamente. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, por acá se lee, lo pueden observar. ¿Ya? Acá se coloca 20 gramos del material, tienen que llevar su balancita, una balancita digital. Se pesa 20 gramos del material que van a obtener el contenido de humedad. Se coloca los 20 gramos y luego se coloca, este es el material que es nocivo, ese es un reactivo para SPIDI que se llama carburo de calcio. ¿Cuánto se deberá de colocar? Se deberá de colocar 2 cucharitas de estas, ¿ya? 1 y 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestro material, tenemos las 2 cucharitas del SPIDI, del carburo de calcio, y lo que se va a colocar también son estas 2 bolitas de cero. ¿Ya? Son 2 bolitas de cero. Porque no tengo igual. ¿Sí? Bien, se coloca y luego se lo tapa. ¿Listo? Pues una vez que está así, se deberá de rotar durante 3 minutos. 1 minuto para un lado, dándole agitándolo, y otro minuto para este lado, y luego otro minuto para este. Pasando estos 3 minutos, se observa cómo es que se ha movido la aguja. Con esto se ingresa al cuadrito, se proyecta y sacamos el contenido. Pero aquí hay 6 puntos. ¿Cómo se cambia? No, o sea, esta recta, este es un cuadro en la cual está, este cuadro es para este equipo. Vamos a tener un dato nada más. Dice, llego acá. No, esto no lo vas a graficar tú. No, así está. Obtienes, claro. Vas a leer acá, por ejemplo, que nos salga 15 PSI, proyecto, choco acá y nos saldrá 8% de contenido de humedad. ¿Sí? Entonces con eso yo le digo al ingeniero que tiene 8% de contenido de humedad. El ingeniero ejecutor. Entonces el ejecutor dirá, ya, estamos dentro de nuestro contenido de humedad que nos dice en el laboratorio, que está en el expediente, procedemos entonces a compactar. ¿Sí? Si está muy húmedo, procederemos a batir el material. Si está muy seco, procederemos con un cisterna a humedecer el material. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué certificado es? Se necesita una capacitación, imagino en un laboratorio y que le den la certificación, ¿no? No, por eso sí, para que vean que es nada más de muestrita. Yo lo por eso se apagó. No. Entonces, si viera, pero O sea, no es que no esté capacitada, sino que no tengo certificación de uso. ¿Dónde lo saco? ¿Ah? ¿Dónde lo saco el certificado? ¿En la escuela de ingeniería? No. INACAL, Instituto Nacional de Calidad. INACAL, entonces cuando tú calibras. Él sí tiene, dicen que él sí tiene. Sí. ¿Dónde es eso? No, tampoco. Sí. ¿Sí? Pero Cuando se calibran todos los instrumentos, hay el Instituto Nacional de Calidad, el cual se certifica. O sea, toda hora, ya sea por el Estado o privado, te van a pedir los certificados.
tú haces tu MS, tu mecánica de suelo, tu informe, ¿no? Y al último vas a anexar tus certificados, que todas tus máquinas, que todos los certificados de los diferentes ensayos, con los cuales has utilizado, están calibrados en la casa. Claro, esa es la certificación, pero de la certificación del uso. Sí, también te dan, sí, pero o sea, la certificación del uso viene conjuntamente con los documentos. Un ensayo, un terreno. ¿A dónde voy a conseguir los instrumentos? ¿Cómo? Aquí no, un laboratorio. Ir a tu laboratorio, ¿no? Todavía estoy grabando Y esto. para que tu informe valga, tienes que Está que grabando. Estábamos hablando de One Piece, ¿no? Yo les comento que en mi época, Hace un siglo. no, cuando me refiero a cuando en mi época universitaria, ¿no? Cuando recién salí de la universidad, la primera hora que cogimos, bueno, fue con mi hermano, nos dieron una pavimentación, me acuerdo, se llamaba el Girón Yaracoche, creo que les he contado, ¿no? No. ¿No les he contado? Bueno, Pero ya cuenta. entonces ahí Sí, no hagas eso. ¿Qué? No hagas eso.